Bien, mis hermanos, vamos a leer capítulo 6 de Éxodo. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y dice allí la palabra en el nombre del Señor. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Gloria al Señor. Bueno, en el capítulo 5 al final vemos que Moisés estaba un poco atribulado porque el pueblo le estaba reclamando al decirle que desde que ellos llegaron allí había empeorado su situación, ¿verdad? Que habían afligido más sus vidas allí estos egipcios. Y él pues ante este reclamo va al Señor, ora a Dios y le dice al Señor que por qué los había afligido, ¿verdad? Desde que él estaba allí y que no los había librado. Y si nos ponemos un poquito en las sandalias de Moisés, sabemos que era muy dura la situación que estaba pasando, ¿verdad? Imagínate que Dios nos te envíe como libertador, como un intermediario, ¿verdad? Y resulta que la situación empeore. Humanamente hablando, nos desanimamos. Humanamente hablando, quizás hasta dudamos y decimos: Dios mío, ¿realmente tú me mandaste a hacer esto? Y es quizás lo que sentía en ese momento Moisés, ¿verdad? Pero siempre que nosotros vamos a Dios a hablarle, a pedirle, el Señor nos responde. Una cosa es que no siempre responde como yo quiero ni cuando yo quiero, pero Dios responde. Y el Señor le respondió allí a Moisés y le dijo: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte dejará ir a mi pueblo, ¿verdad? El Señor le dijo que ya se lo había dicho antes. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan esos detalles, ¿verdad? Ya Dios le había dicho que que Faraón no les iba a dejar salir fácilmente, sino que él iba a endurecer su corazón y que iba a través de mano fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el Señor iba a tener que hacer prodigios, señales, para que Faraón pudiese dejar salir al pueblo. Y todavía el Señor dijo a Moisés, y volvió y le dijo: yo soy Jehová. Volvió y le dijo su nombre, le recordó que él era Dios. Yo soy el que soy. Yo fui el que te envié. Yo no me he equivocado. ¿Sabe que Dios no se equivoca, hermano? Cuando Dios nos manda una comisión, Dios sabe que podemos hacerla. Dios sabe qué es lo que va a hacer. Dios sabe que Él abrirá puertas. Dios sabe que Él tocará corazones. Él lo sabe. Somos nosotros los que ignoramos muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios siempre nos recuerda su palabra y nos recuerda que Él es el que es. Yo soy el que soy, le dice allí a Moisés. Y le dice que él se había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no con el nombre con el que se dio a conocer ante Moisés, sino dice que se dio a conocer como el Dios omnipotente. Como el Dios omnipotente, dice: en mi nombre Jehová no me di a conocer. Porque ellos reconocían que Dios era el omnipotente, ellos reconocían que Dios era el creador. Pero también me llama la atención que ellos nunca quizá le preguntaron a Dios cuál era su nombre. Pero en cambio Moisés sí le preguntó. Y es así, ¿no? A veces no recibimos una respuesta porque sencillamente no hacemos la pregunta. Pero Moisés le preguntó, cosa que no vemos en la Biblia que le haya preguntado a Abraham o Isaac o Jacob. Pero Moisés sí le preguntó y Dios se dio a conocer. Y esto también me hace entender, hermanos, que Dios se da a conocer a cada uno de una manera especial, ¿sí? El trato de Dios con cada persona es diferente. Hay gente que conoce al Dios que sana.
porque lo han conocido en medio de una enfermedad, en medio de un dolor, ¿verdad? Hay otro que conoce al Dios que hace milagros porque le ha hecho milagros. Pero lo más importante, amados hermanos, es que los conozcamos a Él, que tengamos una relación con Él, que no simplemente repitamos el Dios de mis padres, el Dios que hizo los milagros en el pasado, el Dios que abrió el mar rojo, no, sino que también le conozcamos de manera personal, como nuestro Dios personal, como nuestro Dios, no solamente como el Dios de nuestros padres. Y el Señor dice que estableció un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? De darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Ellos estuvieron en esa tierra como forasteros, pero Dios les había dado una promesa a ellos, ¿verdad? Y ahora ha llegado el tiempo del cumplimiento. Ellos conocieron al Dios que hizo pacto con ellos, pero ahora Moisés está conociendo al Dios que cumple ese pacto, porque Dios cumple sus promesas, amados hermanos. No se tarda el Señor, lo que pasa es que tiene un tiempo establecido y nosotros debemos aprender a esperar en ese tiempo perfecto de Dios. El Señor le dijo que había oído asimismo el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios no olvida sus promesas, amados hermanos, nunca las olvida. Nosotros somos los olvidadizos y nos acordamos de la promesa o del pacto, ¿sabe? Cuando estamos necesitando que Dios lo cumpla, pero de otra manera a veces no recordamos. Y qué lindo es cuando nosotros venimos al Señor y sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Me gusta mucho una canción de Marcos Witt que habla de esto, ¿no? Que el Dios de pacto que cumple sus promesas. Y aquí está Dios cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos murieron sin verlo, pisaron la tierra como forasteros, pero ahora Dios está encargando de sacar a su pueblo de allí para llevarlos a habitar esa tierra prometida, porque Dios lo cumple. Y quizás alguien diga, bueno, yo he pedido a Dios y no he visto, amados hermanos. Quizás tú no lo hayas visto, pero lo que no lo haya visto no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Muchos padres, madres han muerto y quizás su oración ha sido ver a todos sus hijos convertidos al Señor y ellos no lo han visto, han muerto quizás, pero esos hijos se convierten al Señor y ese pacto que Dios ha hecho con ellos y esas promesas se han cumplido, aunque sus ojos físicos no lo hayan visto, pero allá en el cielo ellos se gozarán porque sabrán que Dios ha cumplido su pacto. Así que, amados hermanos, recuerden que tenemos un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas, un Dios misericordioso. Lo importante es que tengamos una relación personal con Él. Allí Moisés estaba teniendo un trato muy especial como nadie, porque dice el Señor que con nadie habló de cara a cara como lo hizo con Moisés. Que hoy día nosotros también tengamos una experiencia cara a cara con nuestro Dios y que podamos conocerle tal como Él es. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Los textos del 6 al 8 dicen: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Gloria al Señor. Bueno, venimos aquí viendo aquí la conversación que tenía el siervo Moisés con su Dios, el Dios Todopoderoso. Y como venía diciendo la pastora, pues Moisés estaba allí en un momento de aprieto, donde estaba intercediendo, clamando, porque había hecho lo que el Señor le había ordenado y esto había traído pues problemas, dificultades. La situación se había agravado sobre el pueblo de Israel, pero el Señor mantiene su palabra y le dice allí a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Esto debería de ser suficiente para el pueblo, el saber que el que estaba dando la orden, el que estaba hablando era Dios. Yo soy Jehová.
Y Dios también quiere que nosotros hoy en día pues tengamos este conocimiento pleno de que Él es Dios todopoderoso y que está de nuestro lado. Dios está de parte de su pueblo y esto debería de ser más que suficiente para nosotros, el saber que Él es Dios, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Pero dice allí, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios le decía a Moisés, yo los voy a sacar, yo sé que están padeciendo, yo sé que están sufriendo. Es una tarea pesada que le han impuesto allí los egipcios, pero yo los voy a sacar. Dios le da una serie de promesas allí al pueblo de Israel a través de Moisés. Yo los voy a sacar, los voy a liberar, los voy a redimir, pero era con un propósito. Dios nos saca a nosotros del pecado, de la inmundicia, nos liberta, nos da una vida nueva en Cristo Jesús, pero con un propósito. Mucha gente viene a los pies del Señor buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando liberación, porque son oprimidos, tienen allí pensamientos que les turban allí el corazón, y vienen al Señor y son libertados y piensan que hasta ahí llegó todo. Pero fíjese aquí que dice el verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ese es el propósito del Señor. Dios ciertamente había visto la aflicción del pueblo de Israel, pero Él los iba a sacar para que ellos fuesen su pueblo. Dios quería ser su Dios y que ellos le sirviesen con un corazón entero, entregado allí, sinceramente. Ese era el propósito de Dios. Y hoy en día también es el plan de Dios para toda la humanidad. Sacarnos de este mundo corrompido, de este mundo lleno de maldad. Cuántas cosas estamos viendo hoy en día en la humanidad. Día a día se están viendo cosas que nosotros quedamos asombrados y con tristeza podemos ver cómo se va derrumbando esta sociedad. Y Dios quiere sacarnos de allí para hacernos un pueblo escogido, para ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente de su propiedad. Y dice allí, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo los voy a sacar de allí, pero también los voy a meter en esa tierra prometida. Yo les prometí una tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y eso no se quedó solo en una promesa, yo los voy a meter. Así Dios también ha redimido a su pueblo. Hoy en día todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en el corazón, tenemos esta promesa. Dios nos llevará a sus moradas eternas. Tendremos allí vida eterna con Jesucristo en su presencia. Gloria al Señor. Y dice allí, yo los meteré y les voy a dar esta tierra por heredad, por propiedad, será de ustedes. Hoy en día el pueblo de Israel disfruta de esta bendición. Ellos son allí propietarios de esa tierra porque Dios se las entregó. Y dice allí al final la firma, yo Jehová. Gloria al Señor. Qué hermoso es nuestro Señor. Hoy en día también nosotros disfrutamos, podemos descansar en las promesas del Señor. Dios es fiel a su palabra, Dios no miente, Dios cumple lo que te ha dicho, Él es fiel. Así que te animo en esta mañana que confíes en la palabra del Señor, que descanses en sus promesas y que algún día nos veremos en la patria celestial. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sobre sus vidas. Versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labio? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Gloria al Señor.
vemos aquí en la palabra del Señor donde estamos hoy leyendo que Dios tenía un plan. Dios había dado las órdenes, había dado las directrices, había dado al pueblo de Israel esta promesa que les iba a sacar de Egipto a la tierra que les había prometido a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque se levantaron situaciones, se levantó Faraón, se levantaron muchas, hermanos, situaciones en medio del pueblo, Dios cumplió su propósito, cumplió su promesa para con el pueblo de Israel. Y dice ahí que el Señor pues habló a Moisés y le dijo pues cómo iba a hacer, cómo iba a hablar a Faraón. Y dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Moisés recibió la palabra de Jehová, les habló al pueblo, pero ellos no escucharon. No es que no escucharon literalmente, es que no prestaron atención, dudaron de lo que Moisés les estaba hablando. ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores vemos que cuando Moisés habla con Faraón y referente a este asunto, ¿qué sucedió? Que Faraón dijo, este pueblo está ocioso, les aumentó el trabajo, les aumentó la aflicción, les aumentó la carga. Y cuando Moisés vuelve nuevamente a hablarles al pueblo referente a la palabra que Jehová le había dado, le había dicho que él alzó su mano jurando que le daría la tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Moisés va y le lleva el mensaje al pueblo, pero dice que el pueblo no escuchó a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Muchas veces, hermanos, sucede así con nosotros. Dios nos da una palabra, venimos a la iglesia con problemas, con desánimo, con tantas situaciones, y cuando venimos a la iglesia, Dios nos da una palabra, la recibimos, y muchas veces cuando salimos por el problema, por la situación difícil, por las adversidades, muchas veces no dejamos que esa palabra produzca fruto en nosotros. Y esto sucedió con el pueblo de Israel. Ellos no escucharon a Moisés por la congoja de espíritu. Tenían una aflicción, no solamente, hermano, espiritual, sino una aflicción en la carne. Dice, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ellos estaban cansados, estaban agotados, no veían la luz al final del túnel, no veían cómo era que ellos podían salir de esto. Estaban acostumbrados también a ser esclavos más de 400 años allí en esa situación, y ellos no veían la salida para sus vidas. Así sucede muchas veces a nosotros en medio del problema, cuando la situación se pone fuerte, cuando no vemos una solución humanamente hablando, pensamos que ya todo se acabó, que ya todo se terminó, que vamos a morir en esta situación. Quizás el pueblo pensaba en todo esto, estaban allí espiritualmente y físicamente abrumados por esta situación. Y dice ahí la palabra del Señor que estaban allí, pero nuevamente, hermano, cuando Dios ve que su siervo está en un momento de desánimo, quizás de aflicción también, nuevamente viene la palabra de Dios sobre la vida de Moisés. ¿Cuántas veces hemos pasado por altibajos espirituales en nuestras vidas? Y cada vez que esto sucede, viene la palabra de Dios sobre nosotros para confortarnos, para ayudarnos, para darnos fuerza, para aclarar la visión, para aclarar el propósito, el llamado por lo cual Dios nos ha llamado. Y dice ahí que habló nuevamente Jehová a Moisés diciendo, habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan,
¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labio? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios le dice a Moisés que le hable a Faraón y Moisés le dice, mira, Dios, si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón, el cual va a ser perjudicado en toda esta situación? Pero Dios le dice, háblale, háblale. Qué importante es hablar. Por ahí dicen que hablando se entiende la gente. Cuando Dios nos da una palabra tenemos que hablarla. Hermano, cuando Dios nos dé esa palabra revelada tenemos que hablarla en el nombre del Señor, porque esa palabra va a producir, hermano, el efecto por lo cual ha sido enviada. Hermano, y vemos allí que Moisés le habló a Faraón. El Señor le dijo y le dio mandamiento juntamente con Aarón referente al pueblo de Israel y referente a lo que iba a hacer con Faraón también. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros no titubeemos cuando tengamos que hablar la palabra de Dios. En la palabra dice que sea buena o sea mala, a la palabra de Jehová obedeceremos, porque obedeciendo a la palabra de Dios nos irá bien. Hay que obedecer la palabra. Moisés habló lo que Dios le mandó y vemos el resultado, que se cumplió lo que Dios había dicho a través de Moisés. Ayúdenos el Señor para que no nos desanimemos, sino que nos mantengamos firmes en el llamado, en el propósito que Dios nos ha dado a cada uno. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 20 al 27 dice así. Y Aarón tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Aarón fueron 137 años. Los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo de que, bueno, aquí Dios les habla acerca de la genealogía de Moisés y Aarón, de dónde venían, ¿verdad? Porque en el tiempo de antes, bueno, su forma de conocer sus descendientes era que ellos dejaban por escritos cada una de las familias. No existían las fotografías en aquel entonces, pero sí existía para escribir los manuscritos, todas esas cosas y dejarlos plasmados. Y dando a entender, bueno, que Moisés y Aarón eran familia, que Moisés, aunque no se crió entre los entre los judíos, entre los hebreos, sí pertenecía a esta tribu, a esta gente que venía de Israel, ¿verdad? Y para que ellos conocieran de dónde venía él. Y dice, bueno, aquí ya en los últimos versículos, que eran estos dos hombres que Dios había encomendado para que libertaran al pueblo de Israel. Ellos eran los que habían sido comisionados. Dios les había encomendado una gran tarea a Moisés primeramente y luego a Aarón su hermano, y ellos cumplieron cada una de las cosas que Dios había establecido. Y en muchas oportunidades Dios tal vez nos va a decir cosas, nos va a animar a que hagamos algo en la obra del
Señor y tal vez nosotros podamos sentir miedo, podamos sentir temor, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos hacer. Y a través de la palabra del Señor hemos visto cómo grandes hombres y mujeres de Dios se armaron solamente de esa fuerza que viene del Señor y cumplieron cada una de las tareas que Dios estableció para sus vidas aquí en la tierra. Entonces nuestro propósito es que tengamos ánimo para servir al Señor. Y cada una de estas personas que se nombran aquí en estos versículos es para dar a entender, bueno, que cada uno de ellos cumplió también un papel importante. Más adelante, bueno, se va a hablar de algunos de ellos que se mencionaron aquí, cada función que desempeñaron. Pero aquí en estos dos versículos, el 26 y 27, nos dice que este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacá a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, para que llevaran un control de todo lo que iban a hacer, ¿verdad? Del pueblo que iban a dirigir. Yo pienso que en el tiempo de antes, bueno, era un poco digo yo que es más complicado saber de las personas, pero Dios siempre se vale de estrategias, se vale de hombres capacitados, esforzados para hacer el trabajo. Bueno, entonces nosotros como hijos de Dios que nos hemos hecho llamar aquí en la tierra, debemos esforzarnos por cumplir lo que Dios nos ha establecido. Usted y yo sabemos qué tarea Dios nos ha encomendado aquí. Hoy leemos de esta gran tarea que Dios le encomendó a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Nada más y nada menos que libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para darles una mejor vida, para darles un mejor futuro a sus familiares, ¿verdad? Entonces, hoy Dios nos ha encomendado a una gran misión a cada uno de nosotros, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, hablar de Cristo, hablar de la cruz, hacerles entender de que Él es el único camino al Padre. Hoy es nuestra tarea. Hoy Dios te llama a ti, ¿verdad? Que tal vez nos estás escuchando, para que vengas a los caminos del Señor y a través de ese esfuerzo, de esa valentía, porque la palabra del Señor dice que solamente los violentos, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y si tú tomas esa decisión, bueno, tú puedes libertar a tu familia, a tus descendientes, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del maligno, de la condenación eterna para los que no aman al Señor. Hoy tú eres ese libertador para tu familia, hoy tú eres ese libertador para tus vecinos, para tus amigos de trabajo, para cualquier persona que tú conozcas. Hoy Dios te ha encomendado esa gran comisión. En aquel entonces fueron estos dos hombres para libertar al pueblo de Israel. Hoy Dios te pone esta comisión, esta gran tarea, para que libertes a las personas del yugo de la esclavitud y puedan venir a Cristo y puedan ser salvos. Así que ánimo, mis hermanos, animémonos a predicar la palabra del Señor sin temor, sin temblor, sino con ánimo y con prontitud, para que podamos obtener cada uno la recompensa que Dios ha establecido para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo repose en su vida. Bueno, continuamos aquí en este maravilloso libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 28 al 30. Dice la palabra de la siguiente manera: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me has de oír, Faraón? No era cualquier tarea, ¿verdad?, en la cual Dios, ¿verdad?, estaba colocando esa gran responsabilidad sobre Moisés. Bendito sea el Señor. Hoy día nosotros también podemos decir, ¿verdad?, estas mismas palabras o expresar, ¿verdad?, de pronto el temor o por la falta de experiencia, pero lo importante es que Dios estaba en el asunto, mis amados. Dice allí la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Hay momentos de verdad cuando tenemos esa responsabilidad delante del Señor, ponemos pero, ¿verdad? Y lo primero que vemos son las cosas negativas en nosotros, pero Dios, ¿verdad?, viendo aquí lo positivo en este hombre, ¿verdad?, en Moisés. Era el hombre, era el candidato. Hoy día también puede ser el Señor que nos está dando esa comisión para extender este reino
Y de pronto, qué sé yo, por una vida, ¿verdad?, en el pasado triste, mala, podemos decir que no somos capaces, que no tenemos. Pero Dios siempre está viendo las virtudes. Acordémonos, ¿verdad?, de aquella palabra que Dios le dio a Jeremías en el capítulo 1, ¿verdad? Siendo un niño allí, de pronto se estaba retractando, ¿verdad?, Jeremías, porque era un niño. Pero Dios le había dicho que desde antes de la fundación, estando en el vientre de su madre, ya lo había elegido. Hoy el Señor también nos ha elegido a nosotros, así como Dios eligió a Moisés. De pronto Moisés le dice, como le dice allí en el versículo 30, y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labio, ¿cómo pues me has de oír, Faraón? De pronto Dios pasó por alto esas palabras, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene la solución. Yo siempre digo, ¿verdad?, Dios siempre tiene una carta bajo la manga allí guardadita, hermano. Cuando usted y yo ya no podemos, es allí cuando Dios actúa, entra en acción. Y vemos, ¿verdad?, que se cumple. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre está mirando nuestras virtudes. Hay de pronto personas que nos señalan, ¿verdad?, por cosas que de pronto estamos haciendo mal. Pero Dios mira más allá, bendito sea el Señor. Eso es lo importante, que usted y yo nos afirmemos al Señor y cumplamos, ¿verdad?, con esa gran comisión, con esa tarea. Yo sé que no era fácil para Moisés llevar, ¿verdad?, esa palabra. Yo pensando y analizando en medio de este estudio, ¿verdad?, cuando mis hermanos estaban hablando allí, yo decía: Señor, ¿verdad?, sin armas, sin tanques, sin ningún armamento, solamente con la palabra de Dios, con el respaldo del Señor, Moisés conquistó, Moisés libertó al pueblo, ¿verdad? No fue fácil al principio, pero la mano de Dios estaba allí. Entonces, mis amados, no retrocedamos con esa comisión que tenemos, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, pidámosle al Señor que ponga esos arones allí al lado nuestro. ¿Para qué? Para hacer ese trabajo, esa labor, para cumplir a cabal, no solamente al 30, al 60, sino al 100% de lo que tenemos de parte del Señor. Puede ser que sí, hermano, estamos viendo nuestras debilidades, estamos viendo nuestra falta. De pronto hemos cometido alguna falta y bueno, hemos claudicado allí en continuar, pero la mano de Dios está a favor nuestro. Levántate, restaura lo que tenga que restaurar y hagamos, ¿verdad?, el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad?, con la ayuda del Señor en primer lugar, porque hay gente que de pronto a veces nos llevamos esa gloria. Oye, Dios me usó, Dios esto, amén. Bendito sea el Señor. Estás en la cima, en el ministerio, gloria al Señor. Pero acordémonos que toda la gloria es de Dios. Entonces, no hagamos, ¿verdad?, como Moisés. No pongamos allí limitaciones físicas o limitaciones de pronto. Hay personas a veces que para no continuar con el compromiso, con el ministerio, ponemos la familia, ponemos el matrimonio. Ay, es que la esposa que Dios me dio, ay, es que el hogar, la familia. No, hermano, apartemos eso por un momento y seamos responsables en la tarea que tenemos de parte del Señor. Queremos ver su gloria. Bueno, vamos a ser fiel a lo que el Señor nos ha llamado. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días, buenos días. Gloria a Dios. Bueno, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes desde aquí, desde Barcelona, España. Les saludamos, les animamos en este comienzo de semana. Bueno, para algunos está finalizando. Hay países donde todavía no ha llegado a la medianoche. Que Dios les bendiga desde aquí y les animamos. Recuerda, anímate porque Dios está contigo. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados hermanos, una de las cosas que debemos dejar a un lado o atrás es el complejo de inferioridad. Mire, casi me atrevo a afirmar que el complejo de superioridad no existe. Porque ese complejo de superioridad, cuando te ves superado por alguien, te vienes abajo. La persona que se mide con los demás, que se compara con los demás, llega un momento en que ve a alguien que es superior a él en conocimiento, en el arte de lo que esté haciendo, y entonces se siente pequeño, se siente insignificante. Pero, mis amados hermanos, Dios envió a Moisés. El trato era directo de Dios con Moisés. Y Dios le ordena a Moisés: ve a Faraón y dile todas las palabras que yo te he dicho. Y Moisés le dijo a Dios: ¿qué me va a oír Faraón, siendo yo torpe de lengua? Ya había tenido el primer encuentro con Faraón y su reacción fue arbitraria, prepotente
y con represalia en contra de Israel, de tal manera que el pueblo de Israel le dijeron a Moisés: tú has puesto la espada en las manos de Faraón para que nos mate. ¿Qué será lo próximo? Ahora mismo nos ha puesto la misma tarea que tenemos cada día, pero tenemos que buscar nosotros el barro y la paja. Así que, ¿qué será, Moisés, lo que tramas ahora? Mis amados hermanos, de tal manera que Moisés se le acercó a Dios. Ya Moisés tenía todas las instrucciones. Ya Moisés sabía que el corazón de Faraón se iba a endurecer y que no iba a dejar salir al pueblo de Israel. Dios se lo había dicho: yo voy a multiplicar mis señales en él, pero no te va a dejar ir, no va a dejar ir al pueblo de Israel. Pero yo aumentaré mis señales delante de él. Y aún así no dejó ir a los hijos de Israel. Y Moisés se acercó a él y le dijo: tú no has oído al pueblo de Israel, Faraón ha aumentado su aflicción sobre Israel y tú no has hecho nada para librarle. Debemos tener cuidado y no hablar en nuestras emociones. Una de las emociones que tenemos dentro del corazón a veces es la tristeza y el desánimo. Son emociones que combaten dentro de nosotros por salir a la luz. Moisés estaba desanimado y le dijo: Faraón oprime al pueblo y tú no has oído, tú no lo has librado. Es que ya Dios le había dicho: yo voy a hacer señales, pero voy a endurecer su corazón para que no deje salir al pueblo, sino por mano fuerte. Multiplicaré mis señales en él y al final los dejará ir. Después de un periodo, todo tiene su tiempo. El panadero sabe cuánto tiempo necesita el pan dentro del horno. Y Dios nos pasa por ese proceso y al final del proceso se cumple. Cuenta Billy Graham que en su niñez iba con su padre por el campo y vio un gusano que estaba saliendo de su crisálida. Y el gusano se esforzaba, se estaba convirtiendo en mariposa y de repente sacó una ala con gran esfuerzo y al niño le pareció que estaba sufriendo mucho aquella mariposa por tratar de librarse de su crisálida. Y al ver que no salía, tomó como una especie de cuchillo y cortó la crisálida que le cubría la otra ala. Pero aquella mariposa nunca pudo volar, porque el esfuerzo que estaba haciendo con la otra ala para salir era el ejercicio que necesitaba para fortalecerse, para crecer, para poder volar. Así que ese esfuerzo que él levitó le impidió que pudiera volar. ¿De cuántas cosas quieres librar a tus hijos y los sobreprotege? Y cuando vienes a darte cuenta, tus hijos no hacen nada sin ti en la vida, no logran nada, sienten que no son capaces. Todo es no puedo, es difícil. Por eso debes dejar que tus hijos sean los que actúen. Las aves, cuando ya sienten que sus pichones han crecido, los echan del nido. Parece que fueran perversos, malos, pero no, lo echan del nido y lo empujan a volar. El ave va cayéndose y entonces la madre va y los sostiene para que no se estrellen contra el suelo. Y los vuelve a subir al nido y vuelve a echarlo otra vez del nido para afuera. Hasta que el ave se da cuenta, hasta que el pichón se da cuenta que puede volar por sí mismo, que puede elevar el vuelo. Así somos nosotros, mis amados hermanos, los seres humanos. Necesitamos tomar nuestras propias experiencias. Nadie aprende con la experiencia de otro. Así que Moisés, Dios le dijo: tú hablarás a Faraón todo lo que te he dicho. Y Moisés pensó que no le iba a oír. Daba por hecho
Nosotros solemos decir no pases el puente antes de llegar al río. La gente ya pronostica que no le va a salir bien, que le va a ir mal, que es imposible que salga. El que va a buscar trabajo va pensando, no, es que no hay trabajo, es que el desempleo está aumentando, es que la crisis, es que la pandemia. Mire, cuando tú salgas a buscar trabajo, confía en Dios, confía en su palabra. El Señor dice en su palabra, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Así que confía en Dios y sal confiando en que todas las puertas están abiertas para ti. Todas las puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo me voy al capítulo 7. Voy a comenzar desde el 30 para poder tomar el hilo. Dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Él iba con el pesimismo por delante. Él iba pensando que Faraón no lo iba a oír, pero Dios le había dicho que su mano iría con él para hacer señales. Su poder estaría con él. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés tenía un complejo porque era tartamudo. Era tardo de labios, como decía él. No hablaba bien. Desde pequeño no había los famosos logopedas de hoy, que cuando tu niño no habla bien, cuando tu niño ganguea, entonces ellos tratan de enseñarle a pronunciar bien las palabras. En aquellos tiempos no había. Eran los padres los que se ocupaban de sus hijos. Y sin embargo, mis amados hermanos, Dios escoge, así con todo eso, Dios escoge a Moisés y Moisés le responde a Dios, manda al que debas enviar, Señor, yo soy un tartamudo. Dios le dijo, yo le di la lengua al mudo. Hermanos queridos, Dios se ofreció para hacer palabra en la boca de Moisés. Y ahora le dice Dios a Moisés, te he constituido en Dios para Faraón. Tú vas a ser para él Dios y Aarón, tu hermano, va a ser tu profeta. Tú hablarás y Aarón interpretará tus palabras delante de Faraón. Así que, hermano, no nos metamos eso en el corazón ni torzamos la doctrina, pero la Biblia dice dioses sois. No vamos a salir nosotros por ahí predicando ahora que somos Dios. No, no, no. El Señor nos constituye así porque cuando hacemos la obra de Dios estamos haciendo, hermano, lo que hace Dios. En su lugar, Él nos pone en representación, pero no se nos mete en el corazón y querramos hacer como Luzbel. Yo soy Dios, me sentaré en su lugar y seré semejante a Él. Jamás llegaremos a ser como Dios, pero Él nos constituye. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pone, nos nombra. Dioses sois, dice por ahí en los salmos. Entonces vamos a actuar con autoridad. Eso ver a Dios se lo dijo para que no tuviera complejo. Ay, soy insignificante. Dígame, Dios le está diciendo que es un Dios para Faraón. Yo te he constituido en Dios para Faraón, hermanos queridos. Así que nosotros dejemos los complejos, levantemos nuestros rostros y miremos cara a cara a la gente sabiendo que somos representantes de Dios, embajadores en nombre de Dios, que estamos predicando un mensaje para el mundo, un mensaje de reconciliación y le decimos al mundo reconciliaos con Dios. En este momento nosotros te invitamos a volver al Señor. Si las cosas te están yendo mal, párate en los caminos, pregunta por la senda antigua, ¿dónde comenzó tu caída? ¿Dónde comenzaste a desviarte? Y vuelve otra vez al camino de Dios. Vuelve al camino de Dios. A los amigos que me están escuchando, la ruina ha rodeado sus vidas, la desgracia ha rodeado, sales de Guatemala y caes en Guatepeor, todas las cosas te salen mal, pues es el momento de meditar, de reflexionar y volver a Dios, porque mañana puede ser tarde. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir
de su tierra a los hijos de Israel. Tú hablarás y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Tú hablarás a Aarón y Aarón a Faraón. Así eran las reglas, así era el protocolo. Así que nosotros vamos a hacer lo que nos dice Dios y veremos el resultado, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar de dos en dos, cuando ellos volvieron, el Señor les dijo: no llevéis alforja, que era el equivalente de una maleta hoy, no llevéis dinero en el cinto, no llevéis dos túnicas, y donde quiera que os reciban, comed todo lo que os pongan por delante. Cuando regresaron, el Señor les preguntó: ¿os faltó algo cuando os envié sin nada? Ellos dijeron: no, Señor, todo sobró, todo nos alcanzó, tuvimos todo lo necesario. Entonces, igual, ese mismo Dios sigue siendo el Dios de ayer, sigue siendo el Dios de hoy. Y Él sigue siendo Jireh, proveedor, el que suple nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Estaba escrito. Ya Dios se lo había dicho a Moisés. Endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué quería Dios endurecer el corazón? Manda a Moisés a libertar al pueblo, pero le dice: yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Por qué? Hace todo lo contrario de lo que le ha dicho a Moisés que haga. Bueno, me mandas a libertarlo, pero endureces el corazón para que no lo liberte. Es que Dios tenía un propósito. Siempre hay que saber, hay que buscar entender el porqué de las cosas, o más que el porqué, el para qué. ¿Qué propósito tienes? ¿Cuáles son tus planes, Señor? El Señor dice que no hará nada sin que se lo manifieste a sus siervos los profetas. Entonces Dios va a abrir tus ojos para que entienda. El apóstol San Pablo quería entrar a Asia y el Señor le dijo: no vayas a Asia. Esa noche, mientras dormía, vio un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entendió que Dios lo mandaba a Macedonia. En Macedonia le dieron una paliza, 39 latigazos, lo metieron en la cárcel, lo amarraron del cepo, y en estas condiciones, con 39 latigazos a la medianoche, amarrado con cadena de las paredes de la mazmorra, Pablo lo que hacía era cantar. No se puso a pelear con Dios, no se puso a pedirle explicaciones. ¿Por qué has hecho esto? Nos dijiste, nosotros entendimos que nos mandabas a Macedonia, ahora nos encontramos en una mazmorra, castigado, latigado, encadenado. Pero a la medianoche, mientras ellos cantaban y oraban, la cárcel tembló, las paredes se derrumbaron, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. El carcelero dobló sus rodillas al ver lo que no se habían ido y les dijo: ¿qué necesito yo para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí Pablo entendió el propósito de Dios. ¿Por qué les había llevado a una cárcel? Para salvar a un romano y a su familia. Y allí comenzó la iglesia en Filipos, aldea de Macedonia. Bendito sea el nombre del Señor. Así, mis amados hermanos, después Moisés entendería por qué Dios quiso endurecer el corazón de Faraón. Él no entendía al principio y por eso le decía a Dios: tú me mandaste y se ha agravado el yugo sobre los hijos de Israel y no has hecho nada para salvarlo. Hermano, porque Dios tenía un plan. Dale tiempo al Señor. Él se toma su tiempo, Él comienza un proceso y no lo deja hasta que termina. Él dice: todavía no he terminado contigo. Él tiene un propósito, Dios tiene un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel
de en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito de las señales? ¿Cuál es el propósito de los milagros, de las maravillas de Dios? Que los que no creen en la palabra crean por las señales, crean por los milagros. Ellos tenían dioses, ellos tenían brujos que hacían señales, pero no pudieron multiplicar sus señales delante de los hijos de Israel, porque allí era el tiempo en que Dios iba a actuar. Y cuando llega el tiempo de Dios actuar, se vienen abajo todos los poderes malignos. Todos los poderes malignos quedan paralizados, controlados, estatizados, porque llegó la hora de Dios. Bendito sea el Señor. Ha llegado la hora de Dios para tu vida. Ha llegado el momento. Has pasado por mucha aflicción. Has visto la aflicción en tu vida, pero ahora llegó la hora de la bendición. Dios va a neutralizar todo poder del enemigo. Dios va a neutralizar al diablo y todo el que se oponga en tu vida para hacer lo que Él ha dicho que hará. En el nombre del Señor. Dios les dijo que iba a multiplicar. Dijo Faraón: no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio. Y sabrán los egipcios, versículo 5, que yo Jehová, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Era el propósito de Dios, sacar a los hijos de Israel 400 años de esclavos. Ya Él lo había dicho, que estarían 400 años de esclavos en Egipto, pero que al final de esa esclavitud Dios los sacaría con mano fuerte y poderosa. Debemos recordar la palabra. Debemos recordar las cosas que Dios dice. El Señor dice que nuestras oraciones le hagamos recordar los dichos de su boca. Así que no es malo. Algunos lo ven como arrogancia. Le dice a Dios: cumple tu palabra. Tú dijiste. Claro, es porque el Señor manda que lo hagamos. Hazme recordar los dichos de mi boca. Mándame y yo actuaré. El Señor manda eso, lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Así que usted cítele la palabra a Dios cuando esté en oración, ore conforme a la palabra y vas a recibir lo que le estás pidiendo a Dios. Versículo 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Hicieron como Jehová les mandó. El modelo lo dicta Dios. La manera de hacer las cosas la dicta Dios. Así que procura hacer las cosas conforme a Dios las manda. Recuerden ustedes a Nadab y Abiú, dos sacerdotes. Dios dio instrucciones de qué manera debían preparar las hierbas para el incienso. Qué hierbas debían poner en el incensario. Pero a ellos se les ocurrió poner cualquier hierba. ¿Qué más le da a Dios? Dios ni va a oler ese incienso. Y pusieron hierbas de acuerdo a su criterio. Quisieron innovar. Mira, ya eso está anticuado. Vamos a hacerlo, vamos a variar. Y Dios se disgustó con ellos y murieron allí, los mató por quemar fuego extraño. Así que nosotros, cada vez que tú oigas que Nadab y Abiú quemaron fuego extraño, ya sabes a qué te refieres. Echaron hierba en el incensario que Dios no le había mandado echar. Y ahora Dios le dice a ellos que hagan conforme a lo que Dios le ha mandado, que digan todas las palabras que Dios le ha dado delante de Faraón. Y aquí dice la palabra que ellos hicieron conforme a lo que Dios le había mandado. O sea que hablaron, no tuvieron temor, se esforzaron y actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras tú hagas las cosas como a Dios le agrada, vas a tener victoria. Dios te va a abrir puertas. Dios va a derribar a todo el que se oponga delante de ti. Aunque el enemigo se levante contra ti, dice la Biblia, que Jehová levantará bandera. Cuando un ejército levanta la bandera es porque está en victoria. Y el que va a levantar bandera sobre nosotros se llama Jehová. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ya eran ancianos.
Moisés tartamudo y además un viejito de 80 años. Aarón 83, su ayudante más viejo que él todavía. Pero los dos fueron y Dios estaba con esos viejos. Mire, cuando nosotros vemos un policía en la calle, puede ser que sea un enanito, pero respetamos a ese policía por la chapa que tiene en el pecho, por el uniforme que carga y por el armamento que carga en las cinturas. Porque si no hacemos caso a una cosa, después viene la otra. No respetamos la chapa, no respetamos el uniforme. Ay, llega un momento que agarran esa arma y disparan, así que tenga cuidado. Porque no en vano lleva la vara el que guarda la ley, sino para castigo de los malos. Así que no seas tú de los malos, obedece, sujétate a las leyes, sujétate a Dios, sométete a las autoridades espirituales, al hombre que está allí. Ese hombre no tiene ninguna autoridad física que le respalde y te dé un castigo cuando tú desobedeces, cuando murmuras, cuando te levantas contra él. Pero Jehová lo defiende, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así que cuídate en el nombre del Señor y haz las cosas. Ese es el secreto. Haz las cosas conforme Dios te lo ha ordenado y tendrás victoria. Ahora llegó la hora de entregarte al Señor. Si tú que me has oído crees que debes unirte al Señor para que las cosas te salgan bien, entregarte al Señor para comenzar a hacer las cosas conforme a Dios lo ordena, vamos a comenzar por ahí entregándote al Señor. Ponte la mano en el corazón, cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano Puerta, ¿es permitido el matrimonio entre primos? Sí, en la Biblia está el ejemplo de nuestro hermano Isaac. Él se casó con su prima Rebeca y su hijo se casó con su prima Lea. Lea la Biblia para que no se equivoque.